Muy bien, ¿se ve? Totalmente, Sí, ¿no? doctor, ¿se ve? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ok. Bueno, la clase de hoy día era sobre todo de las lesiones no neoplásicas de los ganglios linfáticos, las hiperplasias en términos generales. Pero vamos a empezar con el tema más importante, que son los linfomas. Si hay algo de tiempo al final de esta clase, vamos a ver si podemos hablar un poco sobre los procesos no neoplásicos de los ganglios linfáticos, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción primero sobre los linfomas y posteriormente vamos a continuar con el linfoma de Hodgkin. Y en la próxima clase vamos a hablar ya del linfoma no Hodgkin, que es un tema mucho más largo y complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de los linfomas? Son neoplasias siempre malignas, ¿sí? Siempre son malignas y constituyen un grupo muy heterogéneo, muy variado de neoplasias originadas en los linfocitos. Claro que no solo en los linfocitos propiamente, también algunas células diferenciadas pueden pertenecer a este género de neoplasias, a los linfomas, cuyo fenotipo correlaciona con un estado particular en su maduración normal. Es decir, hay células inmaduras y hay células maduras, ¿ya? Y entre las células maduras pueden ser, por ejemplo, entre los linfomas B, pueden ser centrofoliculares o postcentrofoliculares, en fin, ¿no? Entonces, se relacionan con la maduración normal los fenotipos de los linfocitos, ¿ya? Las neoplasias mieloides, que surgen de precursores hematopoyéticos, como también son los linfocitos, se llaman leucemias, ¿ya? Y se clasifican en leucemias agudas y crónicas, mieloides y no mieloides. Entre las leucemias no mieloides están los leucemias linfoides, que también se correlacionan con los linfomas, ¿ya? Cuando comprometen la médula ósea, los linfomas se llaman leucemias también, ¿ya? Y tenemos un grupo especial, la cistiocitosis, que son lesiones proliferativas de células derivadas también del sistema de la médula ósea, que son los macrófagos derivados de los monocitos, y las células dendríticas, muchas de las cuales, junto con los macrófagos, son fisiológicamente células presentadoras de antígenos y que son capaces también de hacer neoplasias, ¿ya? Hace no más de 30 años, un poco más de 30 años, se pensaba que la mayoría de los linfomas en las áreas de Latinoamérica, por ejemplo, y en África, la mayoría de los linfomas eran derivados de los macrófagos y se llamaban linfomas histiocíticos, pero realmente la inmunohistoquímica nos ha venido a cambiar el panorama de tal modo que ahora los verdaderos linfomas histiocíticos, o sea, derivados de los macrófagos, son más bien la excepción, constituyen menos del 1% de los linfomas, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos las neoplasias derivadas de los linfocitos, las de la médula ósea, de las células mieloides, que son las leucemias, y las histiocitosis diferenciadas o no diferenciadas. Las histiocitosis diferenciadas son las histiocitosis X, donde están el granuloma eosinófilo, la enfermedad de Hans-Müller-Christian, la enfermedad de Leber, ¿no? Y en cambio los linfomas de células dendríticas son las células centrofoliculares que presentan los antígenos a los linfocitos. ¿Ok? Bueno, y tenemos aquí entonces entre los conceptos generales dos aspectos importantes: la frecuencia de los diferentes tipos de linfomas y la frecuencia relativa de los linfomas no Hodgkin solamente, ¿ya? Esto es en términos generales. Tenemos que la mayoría de los linfomas son linfomas no Hodgkin, 62%. Los linfomas Hodgkin o enfermedad de Hodgkin corresponden al 8% solamente. Los plasmocitomas y los mielomas de células plasmáticas constituyen el 15%.
Y este tipo de leucemias, la leucemia linfoide crónica y la leucemia linfoide aguda, corresponden al 9 y al 4% respectivamente. Entonces, el grupo mayoritario está dentro de los linfomas no Hodgkin, ¿ok? Y en relación a estos linfomas no Hodgkin, que como hemos visto constituyen la mayoría de los linfomas, tenemos algunos grupos que son mucho más importantes por su frecuencia que otros, ¿no? Tenemos el linfoma difuso de células B grandes, que constituye el 31% de los casos. Luego tenemos el linfoma folicular, que puede ser de células pequeñas, medianas y o grandes, ¿ya? Y que junto con el linfoma de células B grandes, vean, constituyen más del 55%, bueno, más del 50% de los linfomas. Y ya después tenemos otros tipos de linfomas un poco menos frecuentes. Tenemos los linfomas derivados del tejido mieloide asociado a las mucosas, los maltomas o linfomas MALT, 8%, linfomas maduros de células T, 8%, linfomas de células pequeñas, 7%, ¿no? El linfoma bien diferenciado que se conoce. Luego tenemos el linfoma del manto, 6%, del manto que rodea a los folículos linfoides, a los centros germinales de los folículos linfoides más bien. Luego tenemos otros que ya son más raros, el linfoma mediastínico de células B grandes, el anaplásico de células B grandes, el linfoma de Burkitt, que sin embargo en el África es muy frecuente, comparado con el otro componente del mundo globalizado. En el África solamente es muy frecuente. Y otros, una gran variedad de linfomas que consisten en el 10% de los linfomas. ¿Sí? Conceptos generales, seguimos con conceptos generales importantes en relación a los linfomas. ¿Ya? La incidencia relativa, comparando los linfomas B contra los linfomas T y los linfomas de células natural killer o de células grandes granulares o citotóxicas naturales y los linfomas histiocíticos. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia relativa de estos 4 linfomas, variedades de linfomas? 75% de las leucemias, sus linfoides son B. 90% de los linfomas son B. ¿Ok? 10% son el resto de leucemias linfomas. O sea, vean ustedes, a pesar de que los linfomas no Hodgkin son la mayoría, 62%, ¿no? 90% son B. Y entonces T serían solamente 10% junto con algunas otras leucemias. ¿Ya? Luego tenemos el diagnóstico. De manera confiable, el método de diagnóstico más importante es el histopatológico, ¿ya? Asociado posteriormente a los análisis clínicos de electroforesis, pruebas de extensión, ¿no? Incluyendo el estudio de líquido cefalorraquídeo, y actualmente, obviamente, nuevos métodos diagnósticos como la inmunohistoquímica y los diagnósticos moleculares, genéticos, ¿no? En cuanto a la estadificación, tanto los linfomas no Hodgkin como los Hodgkin se utiliza la clasificación de Ann Arbor, ¿ok? De Ann Arbor en los diferentes estadios de la enfermedad. Y entre los estudios complementarios para el diagnóstico, obviamente están de manera importante el PET scan, la TAC y la gammagrafía con galio, ¿no? Seguimos con los conceptos generales. Aquí están los adelantos tecnológicos actuales, las técnicas de inmunocitoquímica y las técnicas de citoquímicas. Bueno, las técnicas citoquímicas son antiguas y las no son muy antiguas, la inmunohistoquímica y las diagnóstico molecular, ¿no? Mediante la citogenética. Bueno, esos son los conceptos generales de los linfomas, sin diferenciar mucho Hodgkin de no Hodgkin. Pero ahora vamos a hablar de los linfomas de Hodgkin, ¿ya? Linfomas de Hodgkin en particular. Pero antes de hablar de los linfomas de Hodgkin, en particular vamos a ver algunas diferencias entre el grupo de enfermedades, entre estos dos grupos de enfermedades de los linfomas, Hodgkin versus no Hodgkin, ¿sí? Su origen, principalmente B, claro, a pesar de que no tienen
los Hodgkin clásicos no marcan como células B, de todos modos probablemente son de origen B. El no Hodgkin, hemos dicho ya que la mayoría son de origen en los linfocitos B, 90%, y 10% en los linfocitos T. El compromiso ganglionar es localizado en el Hodgkin, ¿no? Y en general se tiende a propagarse a los ganglios linfáticos contiguos de la vecindad, mientras que la diseminación ganglionar es menos sistematizada, diríamos, en el no Hodgkin, ¿ya? Pueden haber ganglios dispersos comprometidos, no solo un grupo ganglionar o los vecinos. La diseminación extraganglionar es infrecuente en los linfomas de Hodgkin y es frecuente en los no Hodgkin. El compromiso de la médula ósea, infrecuente en Hodgkin, frecuente en algunas variedades de linfoma de no Hodgkin, ¿ya? Sobre todo en los que tienen un curso indolente, no agresivo, ¿ya? Los síntomas constitucionales son frecuentes en ambos grupos, sobre todo cuando la enfermedad está en un estadio un poquito más avanzado. Los defectos cromosómicos, hay aneuploidías en las células neoplásicas que corresponden al Hodgkin y traslocaciones y deleciones en no Hodgkin. La diseminación nunca y puede propagarse hacia la sangre en el linfoma no Hodgkin. Y el pronóstico es bueno en términos generales en el linfoma no Hodgkin, ¿no? Dependiendo, claro, del estadio clínico de Ann Arbor y del tipo de linfoma de Hodgkin, mientras que en términos generales es malo en el no Hodgkin, ¿sí? Con una tasa de curación del 30 a 40% solamente. Bueno, diagnósticos diferenciales. En el Hodgkin, el grupo axilar ganglionar, que son los más comprometidos, son cervical, mediastínico, paraórtico, ¿sí? Tiende a tener una diseminación ordenada por contigüidad, como ya dijimos, comprometiendo sobre todo ganglios linfáticos. La afectación mesentérica y del anillo de Waldeyer, es decir, de las amígdalas, es rara. Y también es infrecuente la afectación extraganglionar. Es una enfermedad predominantemente ganglionar y del timo también podríamos decir, ¿no? Pero de los grupos ganglionares cervical, mediastínico y paraórtico, sobre todo. Y en el no Hodgkin, pues hay compromisos de múltiples grupos ganglionares periféricos. Su diseminación es no contigua. Hay frecuente afectación de los ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer y es frecuente la afectación extraganglionar, ¿sí? Bueno, y ahora entrando de plano con la enfermedad de Hodgkin o el linfoma, porque es un linfoma verdadero. Se trata de una proliferación neoplásica, ¿no? Por eso decimos que es un linfoma verdadero, de células gigantes neoplásicas dispersas, pero ¿dónde dispersas? Dentro de un fondo predominantemente reactivo, ¿ya? Aquí están. Este es el fondo y estas son las células neoplásicas. Esta es una célula de Reed-Steinberg clásica o también pueden estar presentes las variantes, ¿no? Esta es la clásica, pero no es la única célula que hace el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Hay también otras que se llaman variantes, como vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, ¿ya? El origen, hemos dicho que son células B, pero son células germinales B o postgerminales B, aunque carecen de muchos de los marcadores de células B, que son, por ejemplo, el CD20, CD19, CD21. Son negativos en la mayoría, en el linfoma de Hodgkin clásico. Estos marcadores de células B son negativos, ¿ya? Y esta es la imagen macroscópica clásica. Vean, un ganglio linfático con extensa afectación por una proliferación que se ve, aunque no se ven las células aquí, se ve que hay una masa tumoral que ha borrado la arquitectura ganglionar, casi por completo. Hay áreas periféricas solamente con conservación de lo que podría ser el ganglio comprometido. Y el aspecto clásico también del Hodgkin, la célula neoplásica, pueden haber dispersas o muchas, dependiendo del tipo de la enfermedad de Hodgkin, y el fondo, característicamente, es un fondo reactivo,
no neoplásico, ¿ya? El fondo es reactivo y estas son las células neoplásicas. Aquí tenemos una célula de red Stenberg clásica y aquí tenemos una mononuclear también, con este núcleo vesiculoso y un nucleolo prominente, ¿ya? Estos son histiocitos probablemente reactivos también. Aquí hay una célula plasmática, muchos linfocitos, pueden haber eosinófilos, dependiendo de la variedad del Hodgkin. Cuando se disemina, vean ustedes, el Hodgkin se disemina a los grupos ganglionares vecinos, formando un conglomerado ganglionar. De repente nació en este, digamos, en este ganglio o en este, y se fue diseminando a los ganglios vecinos por contigüidad, como hemos dicho, ¿sí? El inmunofenotipo. El inmunofenotipo es similar al de las células de red Stenberg clásicas, mononucleares y lacunares. ¿Ya? Bueno, entonces, carecen de marcadores de células B y T, para empezar, ¿no? Estamos hablando, claro, de las células de red Stenberg clásicas, las mononucleares y lacunares, que pertenecen al grupo de enfermedad de Hodgkin clásico, ¿ya? Entonces, carecen de marcadores inmunológicos para células B y T. Más bien, la expresión clásica es CD15 y CD30, o por lo menos CD15 o CD30, ¿ya? Las células linfocíticas histiocíticas o en palomitas de maíz, que se ve en una variedad que ahorita vamos a describir de Hodgkin, ¿no? Y que corresponden a la variedad de Hodgkin no clásico, suelen ser positivas para marcadores PAN-B, mientras que son negativas para los marcadores clásicos de la enfermedad de Hodgkin clásica. O sea, negativos para CD15 y CD30, mientras que el linfoma clásico es positivo para CD15 y CD30. ¿Sí? Y esta es la clasificación de la enfermedad de Hodgkin o del linfoma de Hodgkin. ¿Sí? Tenemos, entonces, esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. Estos son los 4 grupos de linfomas que corresponden a la variedad clásica del linfoma de Hodgkin. Y tenemos una variedad no clásica que es el linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocitario, que corresponde al 5% de estos linfomas, ¿ya? Entre los clásicos, el más frecuente es el de la esclerosis nodular, 65 a 75%, luego viene el de la celularidad mixta, 22 a 25%, el rico en linfocitos, que es por suerte, porque es uno de los más difíciles de diagnosticar para nosotros, solamente el 2%, y la depresión linfocitaria, que es también por suerte raro, porque es el de mayor agresividad, la depresión linfocitaria, ¿ya? Y luego tenemos entonces el de nodular de predominio linfocitario, que constituye el 5% y que es el no clásico, no clásico. ¿Listo? Y esta es la clasificación clínica, ¿ya? Del estadiaje de la enfermedad de Hodgkin o del linfoma de Hodgkin, y también se extrapola a los linfomas no Hodgkin, ¿ya? Esta clasificación se utiliza tanto para el Hodgkin como para el no Hodgkin, ¿sí? Y tenemos los estadios clínicos, el estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces se clasifica en 4 estadios. Y se le puede aumentar la letra A o B dependiendo si tiene síntomas generales o si no tiene síntomas generales o si presenta síntomas constitucionales, ¿ya? Bueno, aquí tenemos en el estadio 1 una única región ganglionar, ¿ya? O un único órgano o localización extraganglionar, por ejemplo, timo puede ser, ¿ya? Y se tiene el acrónimo de I1, el estadio 1E, extraganglionar. En el estadio 2 tenemos 2 regiones ganglionares o más de un lado del diafragma, pero solo a un lado del diafragma, ¿ya? Con afectación limitada contigua de un órgano o tejido extraganglionar. El estadio 3, afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma, que puede incluir vaso, por ejemplo, en cuyo caso se pone spleen, o afectación limitada contigua a un órgano o localización extraganglionar, ¿sí? Entonces, ambos lados del diafragma, más vaso o más otro órgano extraganglionar, ¿ya?
Y por último es el estadio más avanzado, es el estadio 4, que consiste en focos múltiples o diseminados de afectación de uno o más órganos o tejidos extraganglionares con o sin afectación linfática. No se olviden que hay que añadir las letras A o B mayúsculas para ver si es asintomático o si tiene síntomas constitucionales como fiebre, malestar, decaimiento, etcétera, etcétera, anorexia, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar ahora a describir las 5 variedades de enfermedad de Hodgkin o de linfoma de Hodgkin, ¿sí? Vamos a empezar por el linfoma no clásico, ¿sí? Que es el nodular de predominio linfocitario, que corresponde en algunas estadísticas al 2%, en otras estadísticas al 5%. Es más frecuente en varones, suele ser de gente menor a 35 años, cursa clínicamente, típicamente, con adenopatías cervicales o axilares aisladas, y el pronóstico global es excelente, aunque pueden darse recaídas crónicas, y puede, como muchos otros linfomas de bajo grado, transformarse en un linfoma de alto grado, es decir, en este caso, un linfoma, la variedad de linfoma al que más frecuentemente se transforma es a un linfoma no Hodgkin B de células grandes. Vean ustedes, un linfoma de Hodgkin que se transforma a un linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Muy bien. Ya, desde el punto de vista morfológico, tenemos borramiento arquitectural y en la histología tenemos un borramiento de esa arquitectura ganglionar por una proliferación de linfocitos, macrófagos de aspecto benigno y células de Redi-Steinberg de tipo palomita de maíz, linfocítico e histiocítico se llaman, ¿ya? Estas células de Redi-Steinberg en palomita de maíz expresan CD20, o sea, como las células B, como los linfocitos B, ¿no? Pueden además expresar CD45, antígeno de membrana epitelial, CD15 es negativo y CD30 es negativo, que son los, como ya les he dicho, los marcadores clásicos de la enfermedad de Hodgkin clásica, ¿sí? Células clásicas y otras variantes difíciles de encontrar, es decir, las células de Redi-Steinberg, la variedad mononuclear, la célula lacunar, esas son raras de encontrar en esta variedad de linfoma, ¿sí? Y el fondo, claro, hemos visto que hay una población reactiva, ¿no? Formada por eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas, que son escasas o ausentes, ¿ya? Porque es predominantemente linfocítico, como su nombre lo dice, nodular de predominio linfocítico, y tiene un relativo aspecto nodular, no muy fácil de distinguir, pero si lo vemos con poco aumento, va a tener una cierta nodularidad esta proliferación celular, ¿ya? La necrosis y la fibrosis son clásicamente ausentes o están clásicamente ausentes. Y ese es el aspecto que ustedes ven. Miren, un fondo rico en linfos, predominantemente linfocitario, con excepcionales otro tipo de células, ¿no? La mayoría son células linfoides pequeñas, bien diferenciadas, y en ese fondo, en ese background, tenemos estas células en palomita de maíz, ¿ya? O popcorn, como dicen los gringos, ¿ya? Esas son las linfocíticas histiocíticas, células linfocíticas e histiocíticas. Aquí tenemos otro aspecto de la misma variedad, un fondo plenamente linfocitario, ¿sí? Y espaciadas en ese fondo estas células en palomita de maíz. Esta sería la más clásica, tal vez en este campo microscópico. Aquí tenemos otra vez un linfoma de Hodgkin, predominio linfocitario, CD15 paucicelular. ¿Ya? Esta es una variedad especial del linfoma de Hodgkin clásico. Luego tenemos la esclerosis nodular, que es la más frecuente variedad de linfoma de Hodgkin, ¿sí? Entonces tenemos que constituye, hemos dicho, 65 a 75% de los linfomas, más frecuente en mujeres, adolescentes y adultas jóvenes, ¿ya? Adenopatías cervicales, supraclaviculares y clásicamente mediastínicas. Una forma importante de presentación de esta variedad de linfoma de Hodgkin es el mediastino, con la masa mediastinal, ¿ya? Y el pronóstico global es excelente. Histológicamente hay que ver las células lacunares, ¿no? Son dos cosas importantes de reconocer.
en ese fondo reactivo hay que ver células lacunares, que ahorita las vemos, y bandas de colágeno que forman nódulos circunscritos. Por eso es que se llama esclerosis nodular, por estas bandas de colágeno que circunscriben nódulos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenemos entre las células, además de las células lacunares, células clásicas y otras variantes no son muy frecuentemente encontradas, pero se las puede encontrar. Y el fondo, que es característico del Hodgkin, células T pequeñas, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. ¿Ya? Eventualmente se puede encontrar marcadores para el virus de Epstein-Barr en esta variedad de células de Redi-Steinberg que corresponden a la esclerosis nodular. Y aquí tenemos la imagen típica de una esclerosis nodular. Aquí todavía no se ve muy clara la esclerosis nodular, pero sí se ven preciosas las células lacunares con ese halo claro característico. Son células bastante grandecitas, no mucho como las células de Redi-Steinberg clásica, con un núcleo vesiculoso, con un nucleolo acidófilo prominente, y lo clásico y lo característico mejor, el citoplasma amplio y claro, que le da ese aspecto de estar en el seno de una laguna, de ahí el término de célula lacunar. ¿Ya? Aquí se ve con mayor detalle estas células lacunares, ese halo claro, ese citoplasma claro, que parece que es un artificio solamente de la preparación, y tenemos un fondo linfocitario reactivo, bastante abundante. ¿Sí? Y aquí en esta fotomicrografía con menor aumento podemos ver esas bandas escleróticas de colágeno que circunscriben estos nódulos. De ahí el término de esclerosis nodular. Aquí vemos con mayor detalle, vean, pueden ser muy gruesos estas bandas, pueden ser muy gruesas, ¿sí? Con esclerosis y aninización incluso. Y estos nódulos donde se pueden distinguir las células lacunares en este aumento no muy claras, ¿ya? Y el fondo reactivo. Entonces, esta es la típica imagen de un Hodgkin esclerosis nodular. Aquí vemos otra vez esclerosis nodular y los nódulos donde están las células neoplásicas y el fondo reactivo. Otra variedad clásica del linfoma de Hodgkin es, otra variedad del linfoma de Hodgkin clásico mejor, para organizar mejor el pensamiento, es el linfoma de Hodgkin celularidad mixta, ¿ya? ¿De acuerdo? Es el segundo más frecuente después de la esclerosis nodular, más frecuente en varones. El virus de Epstein-Barr, antígenos para el virus de Epstein-Barr, están presentes hasta en el 70% de los casos. Esta variedad no es de gente muy joven, es en edad más avanzada típicamente, ¿sí? En el segundo pico que está después de los 50 años. Estadio avanzado al diagnóstico, más o menos avanzado, ¿no? Un estadio de Ann Arbor, 2, 3, a veces 4. Generalmente en un estadio 3 o 2, ¿ya? Los síntomas B están con frecuencia presentes, sobre todo fiebre y pérdida de peso, además de malestar, etc. Adenopatías cervicales supraclaviculares y mediastínicas, la localización clásica, ¿ya? Y el pronóstico global suele ser bueno, ya no es excelente, pero es bueno, ¿sí? En la histología hay también un borramiento arquitectural. Están presentes las células de Redi-Steinberg clásicas. En esta variedad sí que se pueden apreciar las células de Redi-Steinberg clásicas y también las mononucleares, ¿ya? Son abundantes. Y el fondo es también reactivo y se caracteriza por la presencia de linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos, un poco como en las otras variedades, ¿ya? Esta es la imagen típica, vean ustedes, el fondo reactivo. En esta variedad de celularidad mixta, de ahí viene su nombre, en el fondo se ven más eosinófilos y macrófagos que en las otras variedades, además de los linfocitos, que también obviamente están presentes, y vemos las células clásicas, ¿no? De Redi-Steinberg mononuclear y las células de Redi-Steinberg clásica. Aquí tenemos la mononuclear, aquí la de Redi-Steinberg clásica. Aquí tenemos una visión preciosa de esta variedad, muchos eosinófilos, bastantes eosinófilos, muchos linfocitos también, y macrófagos, y la presencia de estas células
que son las verdaderamente neoplásicas, una célula de Redi-Sternberg clásica y aquí una variante mononuclear, ¿sí? Una variante mononuclear. Bueno, hay otra variedad. Entre las linfomas de Hodgkin clásico tenemos la depresión linfocitaria. Es rara, según algunos autores, 1% de los linfomas de Hodgkin. Se presenta sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y se asocia casi siempre con el virus de Epstein-Barr. ¿Ya? El diagnóstico se lo hace en un estadio avanzado de la clasificación de Narbol, clase 4, estadio 4 generalmente, y los síntomas B también son frecuentes, fiebre y pérdida de peso. El pronóstico global en este caso, por suerte son poco frecuentes, esta variedad es poco frecuente, malo, ¿no? A ligeramente peor. Bueno, ya en la histología vamos a ver borramiento arquitectural, un entorno celular depletado, por eso se llama depresión linfocitaria. Hasta ahorita hemos visto un entorno rodeando a las células neoplásicas densamente celular, ¿no? Rico en linfocitos. Ahora no, aquí vemos en realidad una depresión del entorno de las células reactivas. En cambio, las células neoplásicas son abundantes. Tenemos las células de Redi-Sternberg, clásicas, mononucleares, e incluso hay una variedad pleomórfica de células de Redi-Sternberg, que son además abundantes. ¿Ya? Aquí tenemos, vean ustedes, esto ya no parece un linfoma, parece un carcinoma, por la presencia de una gran cantidad de estas células neoplásicas de Redi-Sternberg. Clásicas, mononucleares, pleomórficas. Miren aquí hay una célula multinucleada, pleomórfica, aquí hay una mitosis en la célula neoplásica, aquí hay una mononuclear, aquí una medio lacunar, y aquí hay muchas células neoplásicas. Y en cambio el entorno está disminuido, depletado. ¿Ok? Bueno, el compromiso del vaso suele ser así, como masas parecidas a las metástasis de un carcinoma, ¿ya? Mientras que en los linfomas no Hodgkin suele ser infiltrante difuso. ¿Ya? En el Hodgkin pueden haber masas tumorales que remedan metástasis de carcinomas. Tenemos también la presencia de ganglios linfáticos alrededor de la aorta. Y con eso terminaríamos la parte de linfoma de Hodgkin. A ver, tenemos 20 minutos. Entonces, podríamos presentar tal vez... Tengo que salirme. Me voy a salir, ¿ya? Perdón, me he salido del todo y había borrado mi micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Siguen presentes, ¿no? Sí, doctor. Ya, vamos a hacer una presentación breve de las proliferaciones no neoplásicas del Hodgkin, ¿ya? Les voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Entonces, decíamos que las proliferaciones no neoplásicas de los ganglios linfáticos son de carácter reactivo, ¿no? No neoplásico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la patología del ganglio linfático está dividido básicamente en dos procesos patológicos. Las proliferaciones no neoplásicas o reactivas y las proliferaciones neoplásicas, donde están los linfomas, ¿ya?
¿De acuerdo? Muy bien. Y entre las proliferaciones reactivas tenemos algunas variedades de linfadenopatías. Tenemos primero la linfadenitis aguda, ¿ya? Que suele ser leve y transitoria y que clásicamente se caracteriza por ganglios linfáticos agrandados y dolorosos, lo que no ocurre con los cuadros crónicos, ¿ya? Hay histológicamente sinusoides dilatados con presencia de polimorfonucleares. Eso es lo característico de todos los procesos inflamatorios agudos, no solamente de las linfadenitis, ¿no? Y también acompañan a esta presencia de polimorfonucleares neutrófilos las folículos linfoides que pueden ser prominentes, ¿ya? Además puede haber necrosis e incluso formación de abscesos, ¿sí? Puede ser una linfadenitis aguda localizada o puede ser una linfadenopatía generalizada, ¿ya? Las localizadas obedecen en general a la presencia subyacente de un drenaje microbiano directo, ¿sí? Por ejemplo, un absceso apical de una muela, de un diente, o periapical, va a drenar a un ganglio linfático vecino y va a producir una linfadenitis localizada. O una herida infectada va a drenar al ganglio más cercano, tributario más cercano, y va a producir este tipo de patología aguda, ¿no? O puede estar en el contexto de una enfermedad generalizada, por ejemplo, infecciones virales o bacteriemia, sobre todo en población de niños. Luego tenemos las linfadenopatías crónicas o linfadenitis crónicas, ¿ya? Que se clasifican en 4 tipos: la hiperplasia folicular, que son tipos de respuesta del ganglio linfático, ¿no? A determinados agentes etiológicos, ¿de acuerdo? Hiperplasia folicular, hiperplasia paracortical, hiperplasia histiocítica, sinusoidal, son las variedades, pero también pueden haber granulomas, en linfadenopatía granulomatosa, como en la tuberculosis, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos son los patrones de hiperplasias reactivas más frecuentemente observadas. Y claro, se producen en respuesta a episodios reiterados de linfadenitis aguda o a estímulos antigénicos, ¿sí? Muy bien. También puede haber linfadenitis crónica o linfadenopatía crónica, es un término que más me gusta, secundario al drenaje por la linfa de tumores, sin que hayan metástasis al ganglio linfático. Puede haber una especie de reacción de un sitio de tumor, de la presencia de un cáncer de mama, por ejemplo, en los ganglios linfáticos axilares. Sin que se vean metástasis en esos ganglios, puede haber una hiperplasia reactiva, que suele ser de tipo histiocítico sinusoidal, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un cuadro de las diferentes linfadenopatías crónicas y sus causas más frecuentes. La hiperplasia folicular, van a ver ustedes que algunas etiologías, a algunos agentes, se repiten y pueden dar diferentes patrones, más de un patrón histológico de respuesta, ¿no? Entre las hiperplasias foliculares están la hiperplasia folicular crónica postvacinal, ¿ya? La sífilis secundaria, la artritis reumatoide, que son las que más hiperplasia folicular producen, lo mismo que la toxoplasmosis, aunque en la toxoplasmosis además hay microgranulomas, ¿no? Hay alteraciones foliculares en pacientes con SIDA, que pueden dar este patrón de respuesta, reacciones de hipersensibilidad a fármacos, proliferación sistémica policlonal inmunoblástica y la enfermedad de Castleman, ¿ya? La enfermedad de Castleman, que es una linfadenopatía gigante en general, ¿ya? Luego tenemos las hiperplasias paracorticales, que son clásicamente secundarias a infecciones virales y que en ojos no muy expertos pueden simular linfomas, ¿ya? Antes del advenimiento de la inmunohistoquímica, muchos patólogos, incluso expertos, han calificado de linfomas a estas hiperplasias paracorticales, que pueden ser realmente difíciles de diagnosticar como hiperplasias y se confunden con linfomas, ¿ya? Luego tenemos también las postvacinales, los agentes farmacológicos como la fenitoína, la angioinmunoblástica, que es una variedad agresiva de la hiperplasia y que puede transformarse en linfoma, lo mismo que la enfermedad de Castleman eventualmente puede transformarse en linfoma. La dermatopatía, la linfadenopatía dermatopática,
que drena sitios donde hay heridas, por ejemplo, en la piel. Luego tenemos algunas otras enfermedades, la enfermedad por arañazo de gato, por ejemplo, en alguna de estas hiperplasias. Luego tenemos la hiperplasia histiocítica sinusoidal, que es, como les he dicho hace un rato, el territorio de drenaje de neoplasias, ¿ya? Sin que haya metástasis de por medio. Y la enfermedad de Dorfman-Rosai, que acaba de morir Rosai el año pasado en Italia. Es uno de los patólogos quirúrgicos más respetables de todo el mundo. Fue, en realidad, porque ha muerto hace poquito. Y Dorfman, que es uno de los capos de linfomas también, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos algunas características que ya no las voy a describir en gran detalle, sino tal vez algo que me parezca muy importante, la hiperplasia folicular, por ejemplo, de la sífilis secundaria, ¿no? En donde además de hiperplasia folicular, podemos encontrar vasculitis, podemos encontrar microgranulomas como en la toxoplasmosis, podemos encontrar muchas células plasmáticas, que esto es lo que nos tiene que hacer sospechar de que podría tratarse de una linfadenopatía asociada a una sífilis secundaria y una cápsula engrosada con trabéculas que se proyectan hacia el parénquima, ¿ya? Por ejemplo, la toxoplasmosis, la presencia de hiperplasia folicular, es cierto, claro, pues que estamos viendo eso, pero además la presencia clásica de microgranulomas, ¿ya? Con hiperplasia de células B monocitoides. Esto es siempre y cuando hagamos inmunohistoquímica. Y obviamente también la localización de la toxoplasmosis. Justamente son retroauriculares u occipitales los ganglios linfáticos comprometidos por la toxoplasmosis crónica. En la enfermedad autoinmune, en las enfermedades autoinmunes, muchas células plasmáticas a nivel de la paracortical. En torno a estos folículos hiperplásicos puede haber muchas células plasmáticas, ¿no? Ok. Avanzamos. Aquí tenemos típicamente una hiperplasia folicular. Vean ustedes, todos estos folículos que están viendo son hiperplásicos. Noten ustedes, bueno, ahorita les digo alguna cosa interesante. Noten ustedes que hay un entorno reactivo también, todo es reactivo, claro, pero las células del manto, el manto alrededor de los centros germinales de estos folículos linfoides, en la mayoría de estos folículos hiperplásticos, es bastante notorio, bien característico. Esa es una cosa que nos ayuda a decir, esto es probablemente benigno. ¿Ya? Otra cosa que nos ayuda a decir que es probablemente benigno es esto, que se ve maduración en las células centrogerminales del ganglio linfático, del folículo linfoide del ganglio linfático. Una zona clara y una zona oscura. ¿Ya? Eso quiere decir que están madurando estos. En algunos folículos se ve mejor que en otros. ¿Ya? Pero aquí tenemos la zona clara y aquí la zona oscura. Aquí la zona clara, aquí la zona oscura. Y así sucesivamente. Entonces, vemos que hay una conservación arquitectural, una marcada variación del tamaño de los folículos pequeños, medianos, grandes, ¿no? Hay una marcada variación. Podemos ver figuras mitóticas, bueno, con este aumento no se puede ver, y con los otros aumentos vamos a ver macrófagos con cuerpos tingibles fagocitados, ¿ya? Y obviamente lo que ya les he dicho, reconocimiento de zonas claras y oscuras que denota maduración de estos folículos linfoides. Vean en cambio aquí un linfoma folicular en este recuadro inferior derecho, que es diferente. Los folículos linfoides son muy parecidos, el manto folicular no se percibe perfectamente y no hay zona clara y oscura, ¿ya? Todo el centro germinal está uniformemente constituido por células proliferadas neoplásicas malignas. Aquí tenemos un acercamiento del folículo linfoide, del manto y de la zona interfolicular donde vemos las vénulas postcapilares bien puestas, ¿no? Y la población heterogénea. En esta área perifolicular hay una población heterogénea. Hay linfocitos pequeños, grandes, medianos, células hendidas, no hendidas, células plasmáticas, macrófagos, etc. Es una población heterogénea, lo que nos habla de un proceso reactivo. Y la mayoría de estas células, no todas obviamente, se han formado aquí en el centro folicular, han madurado en el centro folicular y han salido al espacio interfolicular.
¿no? Vean, entonces, que hay una heterogénea población. Dijimos que había muchas mitosis. Bueno, aquí vemos ya en este pequeño campo una mitosis clásica, ¿no? Decíamos que los linfocitos B proliferan en los centros germinales, por lo tanto, vamos a encontrar muchas células B, en cambio solamente vamos a encontrar pocas células T en el linfoma. Cuando el linfoma folicular se hace difuso, veríamos una población homogénea, ¿sí? Pero si marca B y también marca T, ¿no? Hablamos de policlonalidad, ¿ya? No es una proliferación monoclonal, que es lo que correspondería a un linfoma. En las hiperplasias, lo que correspondería es una policlonalidad. Y entonces hay linfocitos proliferados marcando CD20 para células B y marcando CD3 para células T. ¿Ya? Aquí vemos lo que les decía, otra cosa que les decía, un manto bien puesto, un centro germinal que está madurando y que tiene macrófagos con centros, con su citoplasma lleno de cuerpos tingibles que han fagocitado. ¿Sí? Esta es otra característica de benignidad. ¿Sí? Macrófagos con cuerpos tingibles. Y vean ustedes el CD21, que marca linfocitos B, todos son linfocitos B, todos son linfocitos B en el centro germinal, mientras que en la zona interfolicular pueden haber B y también pueden haber T, ¿no? Pero los centros germinales hiperplásticos son de células B. Y además tienen un alto índice mitótico, están proliferando más que en el linfoma. Fíjense, qué curioso, ¿no? En el linfoma, nosotros tenemos la idea de que en el linfoma deberían estar más proliferativas las células neoplásicas, pero no es así. Proliferan lentamente, mientras que en el ganglio reactivo los centros germinales exhiben un Ki67 que marca el índice de proliferación, la tasa de mitosis, podríamos decir, más que la tasa de mitosis, el índice de proliferación celular, muy alto, ¿no? En el ganglio reactivo. Y en el ganglio neoplásico, apenas dispersa, ¿ya? Y aquí tenemos entonces un centro germinal característico de un reactivo, y este también es reactivo, pero vean ustedes cómo las células de la periferia se disponen como en catáfilas de cebolla, y aunque no se ve claramente, hay muchos vasos sanguíneos. Esta es una enfermedad de Castleman, ¿ya? De la variedad angiofolicular. Aquí también tenemos un Castleman angiofolicular. Vean, aquí se ve mejor, más bonito. Cuando ustedes cortan una cebolla transversalmente, ¿no? No voy a decir solo las chicas porque sería discriminativo. Los hombres también cortamos ahora cebollas, ¿no? Vean, cuando cortan ustedes cebollas, se ven círculos concéntricos de las catáfilas de la cebolla. Esas láminas concéntricas se llaman catáfilas en la cebolla. Y en la enfermedad de Castleman se ve característicamente esa disposición de las células, ¿no? Como formando remolinos o en catáfilas de cebolla, en la enfermedad de Castleman, ¿ya? Luego tenemos el diagnóstico diferencial en las hiperplasias foliculares. Siempre hay que pensar que es en una hiperplasia, pero habría que descartar también, ahora con técnicas de inmunohistoquímica es más fácil, un linfoma folicular, un linfoma de células del manto que también tienden a tener folículos, a hacer una proliferación folicular, un linfoma periférico de células T tipo Light B, que es rarísimo, yo nunca he visto, y un plasmocitoma nodal, que también son raros, ¿no? Sobre todo hay que descartar si no es un linfoma folicular. El principal diagnóstico diferencial entre hiperplasia folicular y linfoma folicular es, entre hiperplasia folicular es el linfoma folicular, ¿ya? Aquí tenemos el linfoma folicular, justamente. Vean, es más monótona la proliferación, ¿ya? Y las células vistas de cerca son muy parecidas unas a otras. No se ve que hay maduración. Están proliferando lentamente, pero están siendo muy parecidas, como si fueran realmente gemelos. Gemelas las células de una sola madre, ¿no? Y este es el linfoma del manto, que también tiene tendencia a dar este aspecto folicular, que es otro diagnóstico diferencial con las hiperplasias foliculares, ¿ya? Ahora hablamos de la hiperplasia paracortical, ¿sí? Que es característico de las infecciones virales, pero también de otras patologías,
como postvacinales, farmacológico, la linfadenopatía angioinmunoblástico y la dermatopática, ¿sí? Aquí tenemos algunas características. A ver, en la mononucleosis infecciosa, que es un virus, ¿no? Típicamente, o en el herpes simple también, que es otro virus, hay una expansión paracortical, ¿ya? Hay centros germinales pequeños, muchas células inmunoblásticas, y puede haber áreas de necrosis y predominantes vasos de epitelio alto, ¿ya? O vénulas postcapilares. Eso es lo característico, la expansión paracortical. A veces es tan conspicua que puede parecer un linfoma realmente, ¿ya? En la hipersensibilidad a fármacos, algunos importantes hallazgos serían las células plasmáticas, amplias áreas de necrosis, siempre que haya eosinófilos, y no solo en los ganglios linfáticos, por ejemplo, en una gastritis eosinofílica, además de alergia o de parásitos, hay que pensar en fármacos, ¿ya? En una dermatitis con presencia de hartos eosinófilos, de muchos eosinófilos, entonces hay que pensar en hipersensibilidad a fármacos, ¿ya? Dermatopatía relacionada con fármacos, etcétera, etcétera. Lo que les decía en la toxoplasmosis crónica, microgranulomas, ¿no? Y la presencia eventualmente de algunas células parecidas a células de Redi-Steinberg en estos mononucleosis. Aquí tenemos una mononucleosis, vean ustedes, los linfomas están, los folículos linfoides están disminuidos y el área paracortical está francamente incrementada, ¿ya? Pero es una población heterogénea, lo que nos habla de un proceso reactivo. Aquí tenemos mayor acercamiento. Vean, es una proliferación de células muy heterogéneas, células pequeñas, grandes, inmunoblastos, algunas células que parecen células de Redi-Steinberg, en fin, igual aquí hay presencia de mitosis y una proliferación muy heterogénea de células. Habría que hacer una inmunistoquímica y veríamos que esta proliferación es policlonal, ¿ya? O sea que vamos a encontrar células B, células T, células plasmáticas entremezclados, células eosinófilos también podemos encontrar, ¿ya? Aquí está la linfadenopatía dermatopática. No me gusta esta diapositiva, siempre digo la voy a cambiar porque no se ve, porque en general hay una hiperplasia reactiva, ¿no? De carácter interfolicular o difusa, donde hay pérdida de los folículos linfoides, no se ven folículos linfoides, y debería haber un pigmento marrón para clasificarlo como dermatopática, típicamente. Bueno, la hiperplasia histiocítica sinusoidal, hemos dicho que corresponde a las áreas donde hay neoplasias drenando a estos ganglios linfáticos, y la enfermedad de Dorfman-Rosay, ¿ya? Que se llama también histiocytosis sinusoidal gigante con linfadenopatía masiva. ¿Ok? Y aquí tenemos varios procesos patológicos. En la enfermedad por arañazo de gato hay hiperplasia de las células B monocitoides, necrosis colicotígera, granuloma de células B. Este es el patrón sinusoidal. Bueno, en la histiocytosis de células de Langerhans y en la enfermedad de Dorfman-Rosay hay una prominente dilatación sinusoidal, y en la inmunohistoquímica podríamos ver que son células macrofágicas que se tienen con proteína S100 y también CD1A positivo, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos vean los sinusoides entre las trabéculas de linfocitos, vean esta hiperplasia de los sinusoides. Estos sinusoides son vasos linfáticos, ¿no? Son sinusoides linfáticos que están dilatados, vean ustedes, tremendamente dilatados y con presencia de una población de células predominantemente macrofágicas o fagocíticas. Aquí vemos con mayor detalle, vean estos sinusoides totalmente dilatados entre los cordones linfoides y las células histiocíticas espumosas, grandes, con amplio citoplasma vacuolado, además de otras células, ¿no? En la toxoplasmosis hemos dicho que hay hiperplasia folicular, como vemos aquí y aquí, en ambos extremos, diríamos, y vemos los microgranulomas, qué bonitos microgranulomas en medio de una proliferación linfoide reactiva, ¿ya? Si este es un ganglio occipital, mejor todavía, más fácil pensar en el diagnóstico de toxoplasmosis. No se puede hacer el diagnóstico de toxoplasmosis, pero se le puede sugerir al clínico que investigue toxoplasmosis.
¿no? Miren esos microgranulomas, qué bonitos. Y la tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos bacilos ácido alcohol resistentes que van a darnos una linfadenopatía granulomatosa. Además, tenemos los adenocarcinomas metastásicos, ¿sí? Que no hay que confundir con la enfermedad de Dorfman-Rosay. Estas son células neoplásicas malignas que han llegado al ganglio y han producido metástasis, ¿ya? Habría que hacer también una inmunohistoquímica para ver si son citoqueratinas positivo y entonces confirmamos el diagnóstico de enfermedad metastásica. Bueno, con eso hemos terminado entonces estos dos temas y en la próxima clase ya nos ponemos al día con linfoma no Hodgkin, que es un tema largo, heterogéneo y difícil. ¿Listo? Muy Está bien. bien, doctor, gracias. Hemos terminado solo con 1 minuto de excedente. Bueno, creo que han entrado muy pocas personas, lamentablemente, ¿no? Sí, doctor. ¿No tienen forma de entrar cuando yo esté ya presentando? ¿Solo yo puedo admitirles? Sí, ¿no? Creo que, doctor, cuando entran con la cuenta institucional pueden